Vamos a celebrar la cena, la segunda ordenanza, no por orden, ni por cantidad, ni por calidad, sino porque en ese orden fue establecido, pero en la iglesia se cumplen de esa manera. La primera ordenanza es el bautizo, la segunda ordenanza dejada por el Señor es la Santa Cena, y con un propósito. Nosotros no creemos en ritualismos, nosotros no creemos en nada de esas cosas que las religiones preconizan por ahí. Nosotros creemos en dos ordenanzas solamente dejadas por el Señor Jesucristo. Primeramente, el bautizo para comenzar la vida cristiana, como manifestación primera de que hemos nacido a una vida nueva, de que nos hemos arrepentido, de que hemos nacido de nuevo al mundo espiritual, porque hemos creído en Cristo por arrepentimiento, y estamos contentos de decírselo al mundo, de serle fiel en lo que Él mandó, que fue bajar a las aguas del bautismo con todo el significado que eso lleva. Desaparecer bajo el agua, eso es lo que quiere decir bautizo en griego. Desaparecer bajo el agua, volver a salir, no es la jeringuilla ni la pistolita de agua que se puso de moda con el COVID. Nada de eso, es como está escrito en la palabra de Dios. Y después, para continuar esa vida cristiana, para mejorarla, para restaurarla, para tener presente lo que creemos, tenemos la Santa Cena. Y la Santa Cena cumple todos esos propósitos. La Santa Cena nosotros la celebramos cada 2 meses, cada 3 meses a veces. La Biblia no dice cada qué tiempo, pero la Santa Cena es importante que el pueblo de Dios la recuerde porque tiene un propósito. Un americano me decía un día, porque nosotros tuvimos una época que la celebrábamos todos los meses. Me acuerdo incluso la hermanita que se me acercó a decirme, pastor, a mí me gusta porque yo también, yo crecí en una iglesia donde se celebraba todos los meses. Y un americano me dijo, pero todos los meses, un pastor americano, todos los meses. Y hay gente que no le gusta eso porque dice que se abusa de la ordenanza. Hay gente que no le gusta que se haga cuando se hace con mucha frecuencia. Hay iglesias que van al extremo, lo hacen todos los domingos. Yo creo que eso es abusar de la cena. Pero entonces ellos, esta iglesia americana que el pastor está hablando conmigo, ellos la celebran cada 4 meses, 3 veces al año. Y entonces yo le decía al americano, el problema es que nosotros los hispanos somos mucho más pecadores que ustedes, hermano. Y por tanto tenemos que hacerla con más frecuencia para restaurar nuestra comunión con el Señor. Pero felizmente coincide con que nosotros, feliz y bíblicamente, vamos a celebrar la cena hoy, con el hecho de que comienza una etapa bonita, una etapa linda en la vida de la iglesia, pero que a su vez es triste por la manera en que se ha malinterpretado lo que dice la Escritura. La época navideña, fíjense que después del sermón es que voy a cambiar el letrero de afuera. Y quiero que no se asusten. El letrero va a decir, no Christmas, porque es en inglés, porque no es para ustedes, para los americanos que pasan por ahí. No Jesus, no Christmas. Sorry. ¿Ok? Jesucristo. Nosotros no decimos, es más, nosotros no hablamos ni del Christmas. ¿Saben lo que quiere decir Christmas? Misa por Cristo. Christmas. Nosotros no tenemos una misa, nosotros tenemos una celebración que la podemos hacer en cualquier tiempo del año, porque nosotros no tenemos la fecha en que nació Jesucristo. Nosotros no sabemos el día, no sabemos ni la estación, nosotros tenemos lo que dice la Escritura. Pero alguien decidió que fuera el 25 de diciembre. ¿Dónde dice eso? Alguien decidió que fueran 3 reyes magos. ¿Y dónde dice la Biblia que eran 3 reyes magos? Cosas que no son bíblicas, que son de tradiciones, de costumbrismo, de inventos humanos. Ahora, hay una realidad. Cristo nació, porque lo dice la Escritura. Y si quieren celebrarlo en diciembre, lo celebramos en diciembre. Y si quieren poner un arbolito porque Cristo murió colgado de un madero y queremos recordar su muerte, está bien. Y si quieren poner luces porque Cristo es la luz del mundo, está bien. Pero usted tiene que ser cristiano. No es celebrar como celebra el mundo. Y mientras menos creen, más luces y más adornos y más dinero y más regalos. Si no está Cristo presente, el que nació, si no está en tu vida, no hay celebración para ti. Estás colándote en una fiesta a la que nadie te invitó. Es triste, pastor. Usted me está aguando las fiestas. Pero es que esa es la realidad.
La razón de la Navidad es Cristo. Y cuando vamos a celebrar la cena, en el momento de la cena, cada vez que el Señor instituyó, como vamos a leer más adelante durante la celebración, el Señor mencionó, después de darle el significado del pan y del jugo de uva, el Señor dijo, hacer esto en memoria de mí. Por tanto, yo no creo que haya nada malo en recordar la primera venida de Cristo al mundo, que no va a ser la última. Por cierto, déjenme darle un comercial. Nos quedan 2 domingos de diciembre porque el 24 vamos a estar con los americanos. Nos queda el día 10 y el día 17. Y en vez de estar hablando de la Navidad, de lo que todo el mundo conoce, del niño Jesús, del nacimiento, por supuesto que eso es lo que vamos a estar predicando. Pero vamos a hablar de que esa fue en realidad la primera venida de Cristo al mundo. Dios haciéndose hombre, en carne, como dice Juan, el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Pero esa no es la única. Entonces el domingo 17 vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Porque celebramos Navidad, pero no estamos preparados para la próxima venida. Nosotros no decimos Christmas, decimos Navidad, porque nació Jesucristo. Vino al mundo. Si usted es de Dios, si usted es hijo de Dios, si usted se ha arrepentido, si usted ha creído en el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, usted tiene todo el derecho de celebrar, porque lo está haciendo en memoria de Él. Cuando el Señor Jesucristo dijo ahí en la cena, hacer esto en memoria de mí, ¿qué quería decir eso? Algunos de ustedes han estado en un servicio memorial fúnebre para una persona cristiana, de como se celebran en Estados Unidos, en los países hispanos, no, en los países hispanos. Yo recuerdo allá en Nicaragua, cuando estábamos allá trabajando, 9 días, la novenaria, bebiendo ron para celebrar al muerto. Aquello no tenía fin. Pero no, aquí cuando los funerales, porque nosotros desde que llegamos aquí conocimos a Cristo, los funerales de los americanos, lo que hacen es un servicio memorial. Y se recuerda cuando la persona era niño y te ponen fotos y cómo creció y cómo vivió, e incluso te ponen fotos de su bautizo, te ponen fotos de partes importantes de su vida. Cuando Cristo dijo, hacer esto en memoria de mí, ¿qué parte de Cristo usted está recordando cuando toma la cena? El momento de la cruz, muy importante. Pero quiere que le diga algo. Hay que celebrar hasta el Antiguo Testamento para recordar a Cristo, porque Cristo estaba siempre con Dios, porque es Dios. Estaba en el Antiguo Testamento, estaba creando el mundo, dice la Escritura. Hay que recordarlo todo. Lo que pasa es que no saben lo que dice la Escritura. A veces se pone recordar lo que dijo Jesucristo, recordar lo que hizo Jesucristo. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? Si en mi vida no ha hecho nada, si yo no leo la Escritura, si yo no conozco lo que dice la palabra de Dios. Aquí está todo lo que Cristo hizo de tapa a tapa. ¿Qué es lo que recordamos cuando tomamos la cena? Cuando Cristo dijo, hacer esto en memoria de mí. ¿Qué parte recordamos? La que nos conviene. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la parte que te conviene. Todo lo que Cristo dijo e hizo. Yo sé que es poco el tiempo, pero es necesario recordar a Cristo como lo que es. En todo lo que es, lo que fue, lo que será, lo que hizo, lo que hace y lo que va a hacer. Porque en la cena recordamos, Él lo dijo al final, hacer esto hasta que yo venga. Por eso cuando celebramos la Navidad tenemos que estar pensando ya, y se lo pido, se lo ruego, porque es deber del cristiano decir, como dice la Escritura al final, sí, Señor, ven pronto. Esto está malo. Yo quiero que tú vengas. Pero hay una confusión, y eso lo vamos a estar predicando en estos 2 próximos domingos, acerca de cuando Cristo viene por la iglesia. Esto es un comercial para que vengan y traigan gente. Vamos a explicar lo que dice la Biblia acerca de qué es lo próximo. Hermano, lo próximo que va a pasar en este mundo desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista espiritual, es la venida de Cristo por la iglesia. Pero ni los mismos cristianos lo creen. Y a veces lo creen y no están preparados.
están demasiado concentrados. Yo sé que Israel es el reloj espiritual del mundo. Es Israel. Ahí, lo que pasa allí es importante. Pero no concentrarnos tanto en esa guerra que a lo mejor no es la última. Y ni es la primera. Han habido infinidad de guerras contra ese pueblo de Dios. Estamos demasiado concentrados en el problema económico, estamos demasiado concentrados en todos los problemas que nos rodean, que no son nuevos y que nosotros muchas veces no podemos hacer nada por ellos. Estamos pidiéndole a Cristo que venga. Realmente queremos que se acabe la muerte, que se acabe el sufrir, que se acaben los viles, que se acabe todo. Bueno, eso se resuelve cuando Cristo venga. Pero su venida por la iglesia no es su venida como la primera vez que vino a nacer. Por supuesto, además quiero aclararle, la segunda venida no será ni remotamente como la primera. ¿Okay? No va a nacer de mujer. Cristo vive, viene él en carne, no va a ser para ser apabullado, escupido, maltratado, crucificado. No, viene a gobernar en este mundo. ¿Ok? Cuidado con los testigos de Jehová, que en esta época están acelerados. Pero Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo. Y sí, era Dios con nosotros, Emanuel. Cristo es Dios. Ellos no creen eso. Ahora, ¿cuándo vino? No sé. Igual que no sabemos, la iglesia de los primeros siglos no celebraba Navidad, no celebraba esto, pero también fue crucificado, muerto y resucitado y tampoco tenemos la fecha. Lo único que se nos dice fue lo que motivó a los judíos a reunirse el primer día de la semana y olvidar el sábado, que es el día que resucitó entre los muertos. De manera que nosotros tenemos razón para celebrar, tenemos razones para recordar, pero correctamente, porque cuando la Escritura dice hacer esto en memoria de mí, y eso es esa es la frase que reina en la celebración de la cena, hacer esto, ¿qué parte de Cristo estamos celebrando? ¿Qué parte? No nos damos cuenta que tenemos que celebrarlo todo, que Cristo es Dios, todo lo que hay, todo lo que hizo, todo lo que hace, todo lo que va a hacer, todo lo que tenemos, todo lo que vemos, todo lo que recibimos, todo lo bueno de este mundo viene de Dios. Eso es lo que celebramos cuando tomamos la cena. Lo hacemos en memoria de Cristo porque recordamos que nosotros, Él nos sacó de donde estábamos para darnos esa clarividencia, si queremos decirlo de alguna manera, a través de la fe que hemos puesto en Él. Y por tanto celebramos, sí. Miren, estamos enfrascados, se lo digo de corazón, estoy enfrascado en quitarle ese peso que le da el mundo a la Navidad. Porque es más dinero y gasto y regalos y cosas que nunca fue la intención de Dios. Pero hubo unos pastores que se alegraron de una manera increíble. La Biblia no nos dice que celebremos, pero tuvimos gente que celebramos. Hubo muchas personas que celebraron ese nacimiento, a pesar de que fue un nacimiento como fue, a pesar de que fue triste, en un lugar poco común, a pesar de que fue perseguido y que querían matarlo desde que nació, todas esas cosas, pero hubo gente que celebró. De manera que nosotros tenemos todo el derecho a celebrar y vamos a celebrar, pero con razón, conociendo. Ahora, un aspecto importante, si Cristo hubiera nacido y eso hubiera sido todo, estuviéramos más perdidos que mula en ciudad, como dicen por ahí el refranero popular. No hubiéramos resuelto ningún problema de la humanidad. Pero no, nació. Y ese niño, el que el año pasado metieron en el ático y ahora lo están buscando para ponerlo otra vez en el pesebre, ese niño creció, tuvo un ministerio con el que demostró que era Dios. Tuvo un ministerio donde demostró fehacientemente que era Dios y era hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y cumplió con todo lo que decía la Escritura hasta el momento en que murió, cumpliendo también lo que dice la Escritura, para pagar por todos los pecados nuestros y de la humanidad. Eso sucedió. Si no hubiera nacido, no hubiera sucedido. Pero podía haberlo hecho sin haber venido al mundo, sin haber tenido que restregarse con la inmundicia, sin haber tenido que dejar su lugar de honor. Por eso celebramos que haya venido, que se haya de alguna manera identificado con nosotros, que haya vivido como un ser humano. Dicen que había un hombre con su niña pequeña paseando por el patio de la casa
y habían unas lomas de tierra de esas que hacen las hormigas. A los que tienen patio saben que eso nos pone, porque acaban con el patio, las lomas esas, y lo que hay adentro de hormigas es un mundo. Y el padre bravo le da una patada a una loma de tierra. Y las hormigas se le orestaron y se saben con lo que pasa, se empiezan a correr y la niña le dice, papi, ¿por qué haces eso a las hormiguitas? Dice, porque me tienen harto, me están destruyendo toda la grama y mira cómo tienen el patio lleno de loma y le echo y los venenos y cosas y no entienden. No entienden porque tú no les hablas. Papá, ¿cómo les voy a hablar? Ellos no conocen mi idioma. Pero además, papi, mira, hazte como una de ellas. Hazte hormiga y ve, y allí donde están, háblales. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Venir, hacerse humano y hablarnos a nosotros de que hay salvación, que no tiene que darle la patada a la loma de tierra para acabar con nosotros, que pudiera hacerlo. ¿Qué hacemos cuando la Biblia dice hacer esto en memoria de mí? En memoria de Cristo. ¿Qué parte de Cristo? Bueno, vamos a hablar porque entramos en esa etapa, de esta parte de la celebración que nosotros, los hijos de Dios, tenemos todo el derecho a celebrar. Pero a celebrar correctamente. A celebrar correctamente. Estas tres cosas que les voy a mencionar, el mundo no las celebra. El mundo celebra la bebida, el mundo celebra la familia, el mundo celebra el puerco. Bueno, yo también celebro un poquito el puerco, pero el mundo celebra la misa del gallo, el mundo celebra la Nochebuena, el mundo celebra, pero no celebra en memoria de lo que pasó ese día. Y es parte de lo que la cena nos enseña a recordar. Es parte de la vida de Cristo. Es su venida al mundo para hacerse un ser humano y vivir entre nosotros, enseñando que hay salvación. Proveer para esa salvación. ¿Hay que recordarlo? Claro que hay que recordarlo. El pastor nació hoy. A muchos se les olvidó. Eso no tiene perdón. Arrepiéntanse. Hay que refrescar la memoria. Y tenemos todo el derecho de refrescar nuestra memoria recordando que Cristo vino al mundo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 9, ahora en la escritura, y vean ahí conmigo, dice, no lo voy a poner que se pongan de pie por un solo versículo, hacer esto en memoria de mí. Y después que instituyó también la cena después del pan, dijo, hacer esto en memoria de mí. Esa porción es lo único que quiero que retengan. ¿Ok? Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Bendícela que nunca nos falte. Guíanos a través de lo que tienes para nosotros, Padre. Prepara los corazones, Señor, y a mí úsame para gloria tuya y con mis defectos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Se forma una controversia en esta etapa que si debemos celebrar. Alguien puso en el internet, yo no celebro Navidad porque yo soy cristiano. ¡Wow! Cuidado con lo que dices. Yo no lo celebro a la manera del mundo. Pero yo tengo todo el derecho, porque creo 100% en que esto es palabra de Dios, que Cristo vino al mundo. Que Cristo vino al mundo. Y si me siento con la familia es para orar y darle gracias a Dios y para recordar lo que hizo. Y si me como el carnepago, le pido a Dios que no me caiga mal. Y le doy gracias por la provisión. Y si pongo un arbolito es para celebrar a Cristo. Y si pongo una luz es para celebrar la luz del mundo. Porque todo lo hago con una razón. Por eso el cristianismo es lo que tú tienes en el corazón. No lo que tú hagas, sino por qué tú lo haces. ¿Por qué tú lo haces? O sea, no vayamos al extremo de la comercialización y de la blasfemia y de la abominación que vemos en el mundo, ni vayamos al otro extremo de no celebrar, porque eso no es verdad. Cristo vino al mundo. ¿Ok? Ahora, ¿saben cómo nos preparamos bien para celebrar? La cena es un momento importante, un momento perfecto para prepararnos para esta etapa. Allí en la cena se dijo hacer esto en memoria de mí. Les voy a proponer que hoy, además de todo lo que recordamos de Cristo, porque yo estoy seguro que no hay nadie que tome la cena y que no recuerde de donde Cristo nos sacó, del mundo en que estábamos, de la suciedad en que vivíamos, del pecado como nos revolcábamos y que nos sacara de allí. Yo estoy seguro que nadie
le pasa por la mente olvidarse del sacrificio vicario en la cruz. Yo estoy seguro. Pero muchas veces, ¿saben qué? En la cena no recordamos que Cristo vino. Y la cena incluso nos dice que volverá. Tampoco recordamos que va a volver por la iglesia. Y de la misma manera que cumplió con lo que prometió de venir, volverá a cumplir con lo que dice que vendrá. Cuando dice que vendrá. ¿Ok? ¿Cómo prepararnos para recordar haciendo memoria de Cristo, como dice la cena? Como dice la Escritura ahí en la celebración de la cena. Número 1, debemos recordar cuándo vino. No la fecha. El cumpleaños del pastor sí tienen que recordarlo. Pero no la fecha, no el día, pero vino en un momento. Vino, fue realidad. Cuando nosotros revisamos la Escritura, vemos que una época, una cultura, un momento, una situación geográfica, una situación económica, una situación política, un momento de la historia del mundo. Vino, nació. Hay que recordar que un día vino, fue un día, y fue un día como el día en que, por el que pasan todas las mamás. Las mamás no están dando a luz por 6 meses ni por 8, no, es en un momento. Lo llevan en su vientre por 9 meses, pero en un momento el niño nace, si no nace hay problema. Pero así fue el nacimiento de Cristo, porque quería identificarse, porque quería hacer las cosas como estaban escritas según los profetas. Y quería cumplir porque ese era su plan, cumplir con todo lo que estaba escrito. Pero hay que recordar cuándo vino. Y la fecha no es importante, el día no es importante. Hay otras cosas que son importantes del momento en que vino. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 2, versículo 1, dice, y cuando Jesús nació en Belén de Judea, un lugar. La Biblia nos da un lugar. Nació en Belén de Judea, en un momento que describe una situación política, una situación económica, una situación social, en día del rey Herodes. En ese momento estaban siendo, por decirlo de alguna manera, colonizados. La tierra estaba ocupada por el Imperio Romano. Había un rey que se llamaba Herodes. Y eso traía como consecuencia situación política, situación económica. Ese era el mundo en el que vino Jesucristo. O sea, la Biblia nos da todo ese elemento, aunque no nos diga la fecha. Pero nos da gozo saber que Dios no se olvidó de decirnos el lugar. ¿Saben por qué? Porque así estaba profetizado, que sería en Belén. En los tiempos del rey Herodes. ¿Y por qué en ese tiempo, pastor? A ver, ¿por qué? Y yo no soy Dios. Yo lo que sé es que Dios no se equivoca. Y que Dios lo hace todo perfecto en su tiempo. Y cuando Cristo vino porque era el plan de Dios que fuera en esa época. ¿Y por qué no vino después? ¿Por qué no vino cuando la Revolución Industrial? ¿Por qué no vino cuando la Primera Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué esperó a que el pueblo de Israel sufriera todo lo que sufrió? ¿Por qué no vino a gobernar desde el momento en que ocuparon la tierra? Porque Dios es sabio. Y Dios sabe todas las cosas. No solamente tenemos el día, no solamente tenemos el lugar, no solamente tenemos, fue un día, no tenemos la fecha, pero definitivamente fue un día. Tenemos la situación económica y política, porque en ese gobierno, en ese reinado de Herodes, había hay libros incluso que describen la situación de ese tiempo. Lo que a mí me interesa es que Dios no se equivoca. Y que vino en el momento oportuno, en el momento que él entendió mejor. ¿Cómo yo lo sé? Dice la Escritura en Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo. ¡Ja! ¿De qué tiempo? Del que yo creo que es bueno. El cumplimiento del tiempo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, para que esto sucediera. El momento fue perfecto porque lo está de la mano, guiado de la mano de Dios. Es la providencia de Dios la que permitió que Cristo naciera en el Señor. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. ¿Saben lo que quiere decir hijo? Yo mismo. Pero nosotros pensamos, y por ahí están los testigos contra Jehová, y toda esa gente que dice que porque dice hijo no es Dios. Dios no tiene hijos. Somos hijos por adopción. Por cierto, tampoco tiene nietos. ¿Ok? Nadie es cristiano porque su mamá es cristiana o su papá es cristiano. Dios no tiene nietos.
tiene hijos cuando creemos en Cristo, porque hay uno solo que identifica a Dios y es Él mismo, el Hijo de Dios. Por cierto, los seres humanos no le dieron ese título, eso se lo dio Él, Hijo de Dios. Envió a su Hijo con mayúscula en cada porción de la Escritura en que aparece, porque es Él mismo, Dios hecho hombre viviendo entre nosotros. De manera que cuando nosotros tomamos la cena, sí tenemos que recordar qué sucedió. Es triste ver que hay gente que no sabe que la Escritura dice todos estos detalles acerca del nacimiento de Jesucristo. El lugar, el momento, lo que estaba pasando. Pero si lo saben, muchas veces lo que hacen es cuestionarlo. Y no saben que vino en el momento en que era preciso, el momento en que se estaba cumpliendo lo que Dios quería. Y lo que Dios quiere es perfecto. Dice la Escritura, mas venido el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? El mío, el de Dios. En ese momento nació Jesucristo. Número uno para recordar tener una buena celebración. Cristo vino. Cristo vino y debemos recordarlo. Debemos recordarlo. No es tan sencillo como un arbolito y unas luces. Es un aspecto extraordinariamente teológico, poderoso. Es un momento crucial en la historia de la humanidad que Dios se haya hecho hombre y haya venido a la tierra. Y la Escritura lo dice así, que sucedió. Tenemos que recordarlo. Bueno, no quiere celebrarlo en diciembre. Ok, celebrarlo cada vez que tome la cena. Porque en la cena tenemos que hacerlo. Hacer esto en memoria de mí quiere decir recordar todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Cristo es todo en la Biblia. Él está en todo, eres Dios. En segundo lugar, mis hermanos, tenemos que recordar cómo vino. ¿Dice la Escritura algo de ello? Claro que sí. La Escritura dice cómo vino. La Escritura habla de una virgen donde al pueblo que Dios designó, de la tribu que asignó, de la herencia que designó. Cuando leemos esa genealogía que aparece en Mateo y las otras que aparecen en otra parte, y vemos que sí, que se cumplió todo lo que estaba establecido, del grupo que vendría, de la tribu que debería ser, del pueblo que debería ser, del pueblo que dado por Dios, de una virgen como estaba establecido. ¿Y por qué de una virgen? ¿Sabes que los cristianos no pueden explicar esto? Todas las mujeres en Israel estaban esperando este momento, todas las mujeres jóvenes. Por cierto, Cristo vino, ¿saben cómo vino? En medio de una crisis. Ay, pastor, esta Navidad, eso lo he oído yo. Esta Navidad para mí será negra. ¿What? Cristo vino y vino con problemas mucho más grandes que los tuyos. Y de todas maneras, aunque tú tengas problemas, vino a morir por ti, porque a eso vino. ¿Ok? Cristo vino. Imagínense el show. Todavía en el 2023 hubiera sido un espectáculo. Una teenager traicionando al hombre con que le dijeron que tenía que casarse. Una teenager embarazada traicionando ya al que iba a ser su esposo. ¿Qué crisis? Pues una crisis todavía en el 2023, aunque diga lo que diga, es una crisis. Que la hija nuestra se para y dice, papi, estoy embarazada. Y es del Espíritu Santo. No, eso no va a pasar otra vez. Eso no va a pasar otra vez. Pero era una crisis en aquel momento. ¿Por qué a María? ¿Porque era mejor que las demás? No. María reconoce que ella no fue, ella fue bendita entre todas las mujeres. Pero se dan cuenta que son eventos dignos de recordar. Recordar cómo fue que vino. Cómo fue que aquella madre. Una de las cosas que más me deprime es ver a las mujeres embarazadas. Me acuerdo de mi esposa. Yo decía, yo la miraba en la cama. De lado, porque no podía. Si se acostaba boca arriba, se ahogaba. Y yo la miraba de lado y decía, ay Dios mío, ¿cómo podrá llevar esa carga? Era un bulto así. María pasó todo eso y le dijeron, móntate en un burro que hay que ir a hacer un censo. ¿What? ¿Pero por qué no llaman 911? No, hay que ir en un burro. Pero si yo estoy para parir, ¿no me van a exonerar? No. ¿Cómo vino? En medio de una crisis de todo tipo. De todo tipo.
personal, familiar, nacional, un pueblo sojuzgado, un pueblo además apartado de Dios. Había un remanente buscando del Señor, pero no era la generalidad. Es digno de recordar, cuando Cristo dice hacer esto en memoria de mí, recordar cómo fue que vino Cristo. Claro que sí. Las circunstancias, ahí, al nacer ya querían matarlo. Nace y lo primero que ve son animales. Un pesebre, va a ser un pesebre. ¿A quién se le ocurre eso? Todas esas cosas son dignas de recordar. Hay que recordarlas porque están en la Escritura. No solamente cuando vino, sino cómo vino. Para hablarnos de una humildad extraordinaria, para hablarnos de una rebaja que hizo dejando su trono de gracia y viniendo a vivir y a nacer en esas condiciones, para que nadie pueda decir, no se puede comparar conmigo. Que, como te dice mucha gente, Dios no sabe lo que yo estoy pasando. No, Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios pasó lo que tú no te imaginas, lo que no puedes imaginarte. Dice la Escritura, allí en el Evangelio de Mateo, en la primera carta de Juan, el capítulo 5, versículo 6. Este es el que vino mediante agua y sangre. ¿Saben lo que es el agua, no? Él vino mediante agua y sangre. Claro que nace de agua. ¿Qué niño no nace de agua? ¿Saben dónde está el niño en el vientre? Dentro de agua. Rompió la fuente, a correr. Se forma el corre. Cuando la mujer rompe la fuente, sale una cantidad de agua que es increíble. Porque nacen de agua. Pero él también de sangre. ¿Qué quiere decir de sangre? ¿Saben por qué era una virgen? Cuando se forman los órganos del ser humano, uno de los órganos, posiblemente el más grande, ahora no recuerdo, creo que es el más grande, es la sangre. El sistema circulatorio, la sangre. Y ambos, el padre y la madre, participan. Cuando se está formando el ser humano, participan con sus células. Porque se une la célula masculina a la célula femenina y al dividirse se forman los órganos. Los hermanos que están por ahí, hay una doctora por allá, saben que no estoy diciendo mentira. El ovocito, el gametocito y todas esas divisiones que se forman para formar los órganos. Pero tienen que haber una célula mujer y una célula hombre. No puede haber trans, los trans no pueden quedar embarazados. Una aclaración, ¿ok? Cuando se unen, tienen que haber una célula de cada uno de los dos. Pero si no había padre, ¿y de dónde la sangre, que es el centro de la vida, estaba en Jesús? Porque era sangre de Dios. No era sangre como la nuestra, pecaminosa. No era sangre adámica. Para que esa sangre fuera totalmente diferente, porque no se mezcla con la de la madre. La sangre del feto no se mezcla contra la madre. Hay una cosa que se llama barrera placentaria que permite que pasen algunas cosas, algunos químicos, algunas sustancias, nutrientes, oxígeno, pero no se mezcla la sangre. O sea, ¿quién puso la sangre de Cristo? Por eso tenía que ser de una virgen. No, porque María iba a ser virgen, entonces tú dices, no, María dejó de ser virgen. Es más, con José, sin tener relaciones con otro hombre, con José dejó de ser virgen y tuvo más hijos. Pero para que naciera Jesús tenía que ser de una virgen. Dice la Escritura, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Ok? De manera que tenemos a Cristo con la sangre de Dios, por tanto no podía pecar. Esa es la pregunta que la gente se pregunta. Si Cristo hubiera querido pecar, no, Cristo no podía pecar. No era que él quisiera o no quisiera. No podía pecar porque su sangre no es igual que la de nosotros. ¿Ustedes creen que eso no es digno de recordar? El día que celebramos la cena, cuando dice hacer esto en memoria de mí, ¡wow! ¿Cuántas cosas? Y hay muchas cosas que no las puedo decir porque tenemos que dejar tiempo para la cena. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que es sangre de Dios? Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. No con cualquier sangre. En la cena tenemos que recordar que Cristo derramó esa sangre preciosa, sangre sin pecado, sangre para pagar por nosotros. No cualquier sangre, no la de los machos cabríos, no la de ningún animal. La sangre de Dios se derramó en la cruz por nosotros. No es fácil, no la de cualquier hombre. Digno de recordarlo. Sí, Dios dijo hacer esto en memoria de mí. Yo creo que esta es una parte importante que hay que recordar. Y recordarla en toda la etapa, y recordarla todos los años, recordarla cada vez que tomemos la cena. ¿Ok? Y por último, mis hermanos, no solo cuando vino, sino cómo vino, con todo lo que, hermanos, tenemos que revisar los evangelios para ver todas las condiciones en las que vino Jesús. Y hay para hablar de las condiciones de cómo vino. Y todo el mundo llora, y todo el mundo ve el pesebre, y los mosquitos saliendo, y la gente emocionada, y el arbolito. Pero aquello no fue fácil. No, los arbolitos están en el aire acondicionado. No sé lo que ponen afuera. No, así no fue la vida de Jesús. Hay que recordar cómo vino. Y lo hizo por ti, por mí. Lo hizo por toda la humanidad. Pero también hay que recordar a qué vino. A qué vino. Todos los años le hago este cuento, pero se lo voy a seguir haciendo hasta que me falle la mente, hasta que me coge el Alzheimer. Parece que no es hoy. Aunque la mente mía me dice que tengo 25 años. Pero el cuerpo se vira y le dice, ¡idiota! Pero yo sé que estoy repitiendo la historia, pero se las voy a repetir. Y siempre les prometo traerle hazme favor, mi hermano. Llégate ahí a mi oficina y tráeme un cuadro que es un niño pequeño arrodillado con una cruz. Estábamos visitando un hombre con un odio en su corazón, un hombre cubano, pero con un odio en su corazón que no quería creer, y yo le hablaba y lo visitaba y no quería que, hasta logré que viniera a la iglesia. Y vino a la iglesia. El hombre tenía un don. El hombre hacía pirograbado en madera, pintaba en madera lo que se le ocurría, quemando la madera. Ese es el pirograbado, quemando la madera. Y vino a la iglesia. Y ese día vino porque me vino mucha gente en tiempo de Navidad. Esta es la época de ir a la iglesia. Entonces vino a la iglesia y yo estaba predicando a qué vino Jesucristo. Porque eso es lo que tenemos que recordar. A qué vino Jesucristo, entre otras cosas. Y yo expliqué que Jesucristo vino desde que nació. Él sabía a lo que venía. Él no vino engañado. Eso no fue una sorpresa. Eso no lo cogió a él por sorpresa. Eso no fue que la mamá y el papá lo obligaron. No, Jesucristo vino, sabía lo que vino. Sabía que vino a morir. Y este hombre estaba oyendo ese mensaje. Él murió, yo no sé si él le entregó su vida a Cristo. Aquel día no le entregó su vida a Cristo. Pero fue para su casa y pintó esto. ¿A qué vino Cristo? A cargar con una cruz. ¿Cómo el hombre fue capaz de reconocer y de interiorizar y de expresar que el niño sabía a qué había venido? Y nosotros todavía nos cuestionamos, ¿a qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Y si vino, hizo lo que hizo, y Dios hizo hombre. No me importa, me dijo un hombre un día, ese es su problema. Así mismo me dijo. Yo lo que sé es que este hombre recibió el mensaje y su sangre no está sobre mí. Pero yo no quiero que esa sangre, que la de usted esté sobre mí. Si usted no ha reconocido a qué vino Cristo, lo que hizo por usted, para usted no hay Navidad, pero tampoco hay salvación. No importa cuántas luces, no importa lo que se gaste, no importa lo que haga, no importa los regalos que dé, que reciba, para usted hay condenación porque ha rechazado al Hijo de Dios. Dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. ¡Wow!
somos pecadores. No, pero ¿quién lo dice? Cristo vino a decirte que eres pecador, que necesitas de Él. Pero si Dios es amor, sí, eso es parte del amor. Decirte eres pecador, necesitas arrepentimiento, estás condenado. Si rechazas a Cristo no tienes perdón y estás condenado. A eso vino, a darnos perdón, a pagar por nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de decir, puedo ser, no todos somos hijos de Dios. Había una monjita que me decía que yo era hijo de Dios. Y yo le decía, para dentro de mí, yo no le decía a ella, si ella supiera lo que estoy pensando, ella no me dijera que yo soy hijo de Dios. Que yo no respetaba ni como ella estaba vestida, ¿ok? ¿A qué vino? Dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. De los cuales yo soy el primero. Yo siempre digo que esa era una de las pocas partes de la Biblia que está equivocada. Pablo tenía que haber dicho, de los cuales yo soy el segundo. Trujillo es el primero. Eso debía decir la Biblia. Pero Pablo se quería coger ese. A eso vino, a morir por los pecadores, a que tuviéramos una oportunidad de ser hijos de Dios, de poder conocerle. Pero realmente, no abstracto, no de Navidad en Navidad, no de la manera que el mundo celebra. En Juan 3:17 dice la Escritura, en Juan 18:37 dice la Escritura, Pilato hablando con Jesús, ¿acaso tú eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto quiere decir, para sufrir, para pagar, para que tú me humilles, para que la gente me humille, para que me cuelguen de un madero. Para esto he venido. Yo no estoy haciendo aquí tu voluntad. Yo estoy haciendo mi voluntad. Tú dices que eres rey, tú puedes decir lo que te dé la gana. La gente puede decir lo que le dé la gana, que eso no le baja 1 grado la temperatura al infierno, donde se van a quemar. Tú dices que yo soy para rey. Yo vine a esto. Hay que ser machito, hay que ser hombre, ¿verdad? Mucha gente tiene a Cristo como, no, hombre es el que busca de Cristo, porque Cristo es el mejor ejemplo de ser hombre. Dice ahí también, tú dices que soy rey, pero para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Se acuerdan de lo que le dijo Pilato? ¿Y qué es la verdad? Y Jesucristo, yo no lo vi, pero yo me imagino que hizo. No entiende nada. Si yo lo dije, yo soy la verdad. Y este me está preguntando, ¿qué cosa es la verdad? Jesucristo no le contestó, dice la Escritura. Pero yo me imagino a Jesucristo diciendo, no entiende nada. No, es una especulación. Pero yo lo hubiera hecho. Claro que Dios tenía una intención con que Pilato preguntara, ¿y qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre. La Biblia no dice va al Padre. Viene al Padre porque yo y el Padre uno solo somos, dice también en el Evangelio de Juan. En Juan 3:17 dice la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. ¿No? Y la gente se agarra a eso y dice, no, Dios no me condena, Dios es amor. Dios no me condena. Es verdad que Dios no te condena. ¿Sabe por qué Dios no condena al que rechaza al Hijo de Dios? Al que vive en pecado, al que no cree. ¿Sabe por qué Dios no lo condena? ¿Sabe por qué? No se equivoquen. Cristo no vino a condenar. ¿Por qué no vino a condenar? Porque ya hemos sido condenados. Desde que empezamos a pegar en el versículo 17, dice, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en el 18 dice, porque el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. No importa lo que tú digas. Dios es amor, pero ¿sabes dónde está el amor de Dios? En que tú salgas de la condenación. Aunque tú niegas a Dios, aunque tú nunca hayas ido a una iglesia, aunque tú no creas nada, aunque tú
viva como te dé la gana, aunque tú ignores, no importa lo que tú digas, dice Dios que ya tú estás condenado. Ya estás condenado, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, ¿verdad? Y en Lucas 9:56 dice la Escritura, en Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y no para salvarlas, pero para salvarlas cuando creen. Las almas, para ser salvas, tienen que creer en el unigénito del Padre. Tienen que creer en que hay salvación. Y ese es el mensaje desde ahora y hasta que Cristo venga. ¿Has creído tú? ¿Vas a celebrar una Navidad confiando cuándo vino, cómo vino, recordando para qué vino, confiando en que lo que dice la palabra de Dios es real, o vas a celebrar una Navidad vacía, sin Cristo? Entonces, ¿sabes lo que es hacer una fiesta? Y que la fiesta, el centro de la fiesta no vaya. Yo tenía una amiga que ella decía, vamos a hacer una fiesta el fin de semana. Pero ella era lo más egocéntrico que había en este mundo. Ella tenía que ser el centro de todo. Y ella invitaba a una fiesta en su casa y todo el mundo en su casa esperando. ¿Y cuándo llega fulana? ¿Cuándo? No voy a decir la palabra, no voy a hacer que me vean online. ¿Y cuándo llega fulana? ¿Cuándo llega fulana? ¿Cuándo llega fulana? Para ser el centro, y cuando entraba decía, ¡llegó fulana! Mi pregunta es, ¿llegó Cristo a tu vida? Si Cristo no ha llegado a tu vida, si tú no le has pedido perdón por tus pecados, si tú no te has arrepentido, si tú no eres hijo de Dios, si tú has rechazado al Hijo de Dios, ¿qué fiesta tú tienes? Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús. Una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón, hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca
de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.